Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde destapamos los secretos más oscuros de la política mexicana. Si están listos para conocer una historia que los va a dejar completamente impactados, este es su video. Hoy vamos a revelar la verdad oculta detrás de uno de los casos más controvertidos de México, el triste y misterioso final del expresidente Enrique Peña Nieto. Una historia llena de traiciones, infidelidades, muerte sospechosa y secretos que cambiaron para siempre el destino político de nuestro país. Antes de comenzar con estas revelaciones explosivas, no olviden darle like a este video ahora mismo y suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de las investigaciones más impactantes que traemos para ustedes. Porque lo que van a escuchar hoy va mucho más allá de lo que imaginan y definitivamente los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque esta historia tiene absolutamente de todo: poder, corrupción, mentiras y una muerte que hasta el día de hoy genera escalofríos. Comenzamos ya con esta investigación que va a cambiar completamente su perspectiva sobre uno de los políticos más poderosos de México. La historia política mexicana está repleta de episodios controvertidos, pero pocos han generado tanto morbo y especulación como los eventos que rodearon la vida personal de Enrique Peña Nieto durante su ascenso al poder. Este hombre, que llegó a ocupar la presidencia de México entre 2012 y 2018. Carga con un pasado marcado por tragedias familiares que han despertado sospechas y teorías conspirativas que persisten hasta nuestros días. Su figura, otrora vista como la renovación del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra ahora envuelta en sombras que van más allá de los escándalos de corrupción que caracterizaron su sexenio. La muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini, en 2007, representa el episodio más oscuro y controvertido de su biografía personal. Los eventos que rodearon este fallecimiento han sido objeto de análisis, especulaciones y acusaciones directas que jamás encontraron respuesta satisfactoria en las instituciones de justicia mexicanas. La rapidez con la que el entonces gobernador mexiquense rehizo su vida sentimental, casándose posteriormente con la actriz Angélica Rivera, añadió más combustible a las teorías que cuestionaban las circunstancias oficiales de la muerte de Pretelini. El contexto político en el que ocurrieron estos eventos resulta fundamental para comprender la magnitud de las implicaciones que tuvieron para la carrera de Peña Nieto. Durante 2007, el político mexiquense se encontraba en pleno proceso de consolidación de su imagen como futuro candidato presidencial del PRI, partido que buscaba regresar al poder después de 2 sexenios de gobiernos panistas. Su perfil mediático, cuidadosamente construido por expertos en comunicación política, no podía permitirse escándalos que empañaran su reputación o pusieran en riesgo sus ambiciones presidenciales. La muerte de una esposa que potencialmente conocía secretos comprometedores sobre su vida privada representaba tanto una tragedia personal como un riesgo político considerable. Las presiones para mantener una versión oficial limpia y sin controversias fueron inmensas, involucrando no solo al propio Peña Nieto sino a todo el aparato político que respaldaba su candidatura. La maquinaria del PRI necesitaba un candidato sin manchas evidentes. Y cualquier investigación profunda sobre las circunstancias de la muerte de Pretelini podría haber revelado aspectos de la vida privada del político que no encajaban con el perfil presidencial que se quería proyectar. Esta situación creó un ambiente propicio para el encubrimiento y la manipulación de la información. La personalidad pública de Enrique Peña Nieto siempre contrastó dramáticamente con los rumores que circulaban sobre su vida privada en los círculos políticos mexiquenses. Mientras proyectaba la imagen de un político moderno, preparado y familiar, las voces críticas susurraban sobre una realidad mucho más compleja y perturbadora. Sus apariciones públicas junto a Mónica Pretelini durante los últimos años de su matrimonio mostraban a una pareja aparentemente sólida. Pero quienes conocían de cerca la situación describían una dinámica familiar marcada por crisis constantes, infidelidades múltiples y tensiones que habían alcanzado niveles insostenibles. La presión de mantener las apariencias mientras su vida privada se desmoronaba había creado una situación explosiva que, según algunos testimonios, habría alcanzado su punto culminante en los días previos a la muerte de Pretelini. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada se volvió más evidente después del fallecimiento. Cuando el comportamiento del político durante las entrevistas sobre el tema reveló signos de nerviosismo y contradicciones que alimentaron aún más las sospechas. Su incapacidad para proporcionar explicaciones claras y consistentes sobre la condición médica de su esposa fue interpretada por muchos como evidencia de que ocultaba información crucial.
Los testimonios de personas cercanas a la familia Peña Nieto Pretelini pintaban un cuadro devastador de la situación doméstica que se vivía en los años previos al fallecimiento. Mónica Pretelini, según estos relatos, había sido sometida a humillaciones constantes debido a las aventuras extramaritales de su esposo, situación que habría afectado gravemente su salud mental y física. La medicación que tomaba para controlar los episodios convulsivos incluía antidepresivos y ansiolíticos, lo que sugería que sus problemas de salud tenían un componente emocional significativo directamente relacionado con el estrés matrimonial. Los allegados describían a una mujer que había perdido gradualmente la vitalidad y la alegría que la caracterizaron durante los primeros años de su matrimonio, volviéndose cada vez más dependiente de los medicamentos y más aislada socialmente. La presión de mantener la imagen de familia perfecta mientras conocía los detalles más dolorosos de las infidelidades de su esposo la había llevado a un estado de fragilidad extrema. Estas condiciones, según los testimonios, habían creado un ambiente doméstico tóxico donde las discusiones violentas se habían vuelto frecuentes y donde Mónica había comenzado a expresar temores sobre su propia seguridad física. La correlación entre el deterioro de su relación matrimonial y el agravamiento de sus problemas de salud resultaba evidente para quienes la conocían íntimamente. La versión oficial de la muerte de Mónica Pretelini, tal como fue presentada por Enrique Peña Nieto y las autoridades médicas, contenía inconsistencias y vaguedades que inmediatamente despertaron sospechas entre observadores críticos. La explicación de que sufría de una condición similar a la epilepsia, aunque no epilepsia propiamente dicha, representaba una contradicción médica que nunca fue adecuadamente clarificada por los especialistas involucrados en el caso. La descripción de los eventos de la noche del 11 de enero de 2007, proporcionada por el propio Peña Nieto, contenía detalles que parecían demasiado convenientes y una secuencia temporal que algunos cuestionaron como improbable. La rapidez con la que se determinó la causa oficial de muerte, sin una investigación forense exhaustiva, contrastaba con la complejidad del caso y la posición pública de los involucrados. Los médicos que atendieron a Pretelini se limitaron a confirmar la versión oficial sin proporcionar detalles técnicos que pudieran haber aclarado las circunstancias exactas del fallecimiento. Esta falta de transparencia médica y la ausencia de una segunda opinión independiente alimentaron las teorías sobre posibles irregularidades en el manejo del caso. La negativa de las autoridades a permitir una investigación más profunda, a pesar de las dudas expresadas públicamente, reforzó las sospechas de que existían aspectos del caso que se preferían mantener ocultos. El comportamiento de Enrique Peña Nieto durante las entrevistas posteriores a la muerte de su esposa reveló aspectos de su personalidad que contrastaban dramáticamente con su imagen pública de político seguro y controlado. Su nerviosismo evidente durante la famosa entrevista con Jorge Ramos, donde se trabó al intentar explicar las causas médicas del fallecimiento, fue interpretado por muchos como la reacción de alguien que no estaba preparado para enfrentar preguntas incómodas sobre un tema que conocía demasiado bien. Las contradicciones en sus declaraciones y su incapacidad para recordar detalles básicos sobre la condición médica de su esposa generaron más dudas que certezas sobre su versión de los hechos. Su lenguaje corporal durante estas apariciones públicas mostraba signos de estrés extremo que no correspondían con el dolor natural de un viudo reciente, sino más bien con la ansiedad de alguien que temía ser descubierto en una mentira. La evolución de su narrativa sobre los eventos, que cambió sutilmente en entrevistas posteriores, sugería un esfuerzo consciente por refinar una historia que inicialmente había resultado poco convincente. Estos elementos comportamentales, analizados por expertos en comunicación no verbal, proporcionaban indicios de que el político podría estar ocultando información crucial sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de su esposa. La rapidez extraordinaria con la que Peña Nieto rehizo su vida sentimental después de enviudar generó comentarios maliciosos en todos los niveles de la sociedad mexicana, desde los círculos políticos más exclusivos hasta los medios de comunicación populares. Apenas un año después de la muerte de Mónica Pretelini, el gobernador mexiquense ya aparecía públicamente acompañado de Angélica Rivera, la actriz que posteriormente se convertiría en su segunda esposa y en la primera dama de México. Esta transición tan rápida de viudo doliente a hombre enamorado fue interpretada por muchos como una falta de respeto fundamental hacia la memoria de su difunta esposa y como evidencia de que sus sentimientos hacia Pretelini habían sido menos profundos de lo que había proyectado públicamente. Las fotografías de la nueva pareja en eventos sociales y políticos, sonriendo y mostrándose cariñosos,
creaban un contraste dramático con la imagen del esposo destrozado que había proyectado durante los primeros meses posteriores al fallecimiento. Los críticos señalaban que un duelo auténtico, especialmente por parte de una figura pública, requería más tiempo y discreción para ser considerado genuino. La rapidez de esta nueva relación también alimentó teorías sobre si el romance con Rivera había comenzado antes de la muerte de Pretelini, lo que añadiría una dimensión aún más siniestra a toda la narrativa. Esta situación planteaba preguntas incómodas sobre las verdaderas motivaciones del político y sobre si su nueva relación había sido planificada como parte de una estrategia para superar rápidamente la crisis generada por la muerte de su primera esposa. Los rumores sobre la verdadera orientación sexual de Enrique Peña Nieto comenzaron a circular mucho antes de que se hicieran públicos a través de testimonios directos, y representaban una dimensión adicional de complejidad en el análisis de su vida privada y sus motivaciones personales. Estos rumores sugerían que las múltiples relaciones públicas con mujeres hermosas y mediáticas podrían haber sido una elaborada pantalla para ocultar preferencias sexuales que no encajaban con la imagen de masculinidad tradicional esperada de un político conservador mexicano. La teoría de que mantenía relaciones homosexuales clandestinas mientras proyectaba una imagen heterosexual pública ganó fuerza cuando se analizaron patrones en sus relaciones sentimentales que parecían más calculados estratégicamente que basados en conexiones emocionales genuinas. Sus vínculos con actrices y modelos famosas fueron interpretados por algunos observadores como estrategias de imagen política más que como relaciones auténticas, especialmente considerando la frialdad emocional que caracterizaba sus interacciones públicas y la rapidez con la que transitaba de una pareja a otra. Estos rumores se intensificaron cuando comenzaron a surgir testimonios de personas que afirmaban haber tenido encuentros íntimos con el político, revelando una dimensión oculta de su personalidad que contradecía completamente su imagen pública. Las implicaciones políticas de estos rumores eran enormes, especialmente en el contexto conservador de la política mexicana, donde un escándalo de esta naturaleza no solo habría destruido sus aspiraciones presidenciales sino que también habría representado un golpe devastador para el PRI. La muerte de Mónica Pretelini debe entenderse dentro del contexto más amplio de la cultura política mexicana, donde el poder y la impunidad han creado históricamente espacios para que los actos más atroces permanezcan sin castigo cuando involucran a figuras suficientemente poderosas. El caso representa un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones mexicanas han fallado sistemáticamente en proporcionar justicia cuando los acusados pertenecen a las élites políticas del país. La ausencia de una investigación seria y exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte, a pesar de las acusaciones públicas realizadas por la diputada María Elena Pérez de Tejada, reveló las limitaciones estructurales del sistema de justicia mexicano para investigar a figuras políticas poderosas. La influencia que Peña Nieto ejercía sobre las instituciones de procuración de justicia en el Estado de México creó un ambiente donde las acusaciones contra él podían ser fácilmente archivadas sin consecuencias políticas significativas. Esta situación no solo permitió que su carrera política continuara sin verse afectada por las dudas sobre las circunstancias de la muerte de su esposa, sino que también estableció un precedente peligroso sobre la impunidad de la que gozan los políticos mexicanos cuando cometen actos que comprometen gravemente a la justicia. El silencio mediático que rodeó el caso, producto de la influencia política y económica del gobernador mexiquense, completó un círculo de protección que efectivamente blindó a Peña Nieto de las consecuencias de sus posibles acciones. La vida matrimonial de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini estuvo marcada por una serie de infidelidades sistemáticas que se convirtieron en secretos a voces dentro de los círculos políticos mexiquenses, transformando lo que había comenzado como un romance de cuento de hadas en los exclusivos salones sociales en una pesadilla de traiciones y humillaciones que Mónica tuvo que soportar en silencio por el bien de la carrera política de su esposo. Estas infidelidades no representaban simples deslices ocasionales de un hombre poderoso, sino un patrón de comportamiento que revelaba una personalidad narcisista y manipuladora que utilizaba su posición política para satisfacer sus impulsos sin considerar las consecuencias emocionales para su familia. Las aventuras extramaritales de Peña Nieto se caracterizaban por su duración prolongada y por el hecho de que resultaron en consecuencias permanentes, incluyendo el nacimiento de hijos que el político reconoció legalmente pero mantuvo en la más estricta discreción para evitar escándalos públicos.
La sistematicidad de estas traiciones sugería una planificación deliberada y una capacidad para manejar múltiples relaciones simultáneas que sorprendía incluso a sus colaboradores más cercanos. El impacto psicológico de estas infidelidades en Mónica fue devastador, manifestándose en episodios depresivos que requerían medicación especializada y en un deterioro progresivo de su salud mental que coincidía directamente con los periodos de mayor intensidad en las aventuras extramaritales de su esposo. La presión de mantener una imagen pública perfecta mientras su vida privada se desmoronaba creó una situación insostenible que gradualmente fue minando su resistencia física y emocional. El contraste entre la felicidad matrimonial que proyectaban en eventos públicos y la realidad de traición constante que vivían en privado se volvió cada vez más difícil de sostener. La primera y más prolongada de estas relaciones paralelas fue con Maritza Díaz Hernández, una funcionaria de la Secretaría de Finanzas del Estado de México que trabajaba bajo la protección política de Arturo Montiel Rojas, tío del propio Peña Nieto, lo que facilitó tanto el acercamiento inicial como la discreción necesaria para mantener la relación en secreto durante aproximadamente 9 años. Esta conexión familiar no solo proporcionó las oportunidades para el encuentro inicial, sino que también creó una red de protección institucional que permitió que la relación se desarrollara sin interferencias externas o riesgos de exposición pública prematura. Maritza, consciente desde el principio de que estaba involucrada con un hombre casado con ambiciones políticas importantes, aceptó las limitaciones y secretos que implicaba esta situación, adaptándose a un esquema de encuentros clandestinos que se extendería por casi una década. La relación produjo un hijo que Peña Nieto reconoció legalmente y cuya manutención asumió económicamente, aunque mantuvo la existencia del menor en la más estricta confidencialidad para proteger su imagen política. Esta paternidad secreta se convirtió en uno de los elementos más delicados de su vida privada, conocido solo por un círculo muy reducido de personas de absoluta confianza. La gestión de esta doble paternidad requería una logística compleja que incluía pagos regulares, visitas discretas y la coordinación cuidadosa de horarios para evitar coincidencias comprometedoras. El peso emocional de mantener esta relación y esta paternidad en secreto agregó una dimensión de estrés constante tanto para Maritza como para el propio Peña Nieto, quien debía equilibrar sus obligaciones familiares oficiales con sus responsabilidades paternas clandestinas. Simultáneamente a su relación con Maritza Díaz Hernández, Peña Nieto desarrolló un romance paralelo con Jessica de la Madrid, una mujer proveniente de una familia acomodada con conexiones importantes en los círculos sociales más exclusivos del país, lo que representaba para el político una oportunidad valiosa de ampliar su red de contactos influyentes mientras satisfacía sus impulsos extramaritales en un ambiente social completamente diferente. Jessica representaba un perfil distinto al de Maritza, ofreciendo acceso a círculos de poder económico y social que complementaban las conexiones políticas que ya poseía a través de su familia y su carrera gubernamental. Esta diversificación de sus relaciones extramaritales revelaba una estrategia consciente de utilizar los romances clandestinos no solo para satisfacción personal sino también como herramientas de networking político y social. La relación con Jessica también resultó en el nacimiento de un hijo, lo que significaba que en un periodo relativamente corto Peña Nieto había procreado 2 hijos fuera de su matrimonio con mujeres diferentes, complicando exponencialmente la logística de secreto que debía mantener. Trágicamente, el hijo que tuvo con Jessica nació con malformaciones cerebrales graves que eventualmente le causaron la muerte a temprana edad debido a complicaciones relacionadas con un tumor cerebral. Esta pérdida, aunque dolorosa desde una perspectiva humana, también representó para Peña Nieto una reducción en las complicaciones que implicaba mantener múltiples paternidades secretas, eliminando una de las evidencias más concretas de sus infidelidades. La muerte del niño, sin embargo, dejó secuelas emocionales tanto en Jessica como en el propio político, añadiendo una dimensión de culpa y dolor que complicó aún más la dinámica de su relación clandestina. La gestión de este duelo privado, mientras mantenía su imagen pública intacta, requirió de Peña Nieto una capacidad de compartimentación emocional que reveló aspectos profundamente perturbadores de su personalidad. El impacto devastador que estas infidelidades múltiples y sistemáticas tuvieron en la salud mental y física de Mónica Pretelini se manifestó de manera progresiva pero inexorable, transformando a una mujer vital y socialmente activa en una persona cada vez más dependiente de medicamentos psiquiátricos y más aislada de su entorno social.
Los episodios depresivos comenzaron a presentarse con mayor frecuencia y severidad conforme las evidencias de las traiciones de su esposo se volvían más evidentes y difíciles de ignorar, requiriendo la intervención de especialistas en salud mental que prescribieron antidepresivos y ansiolíticos para ayudarla a manejar el estrés emocional que vivía diariamente. La medicación que tomaba para controlar estos estados depresivos interactuaba de manera compleja con los medicamentos prescritos para controlar los episodios convulsivos, creando un cóctel farmacológico que afectaba su estado general de salud y su capacidad para funcionar normalmente en sus actividades cotidianas. Los allegados más cercanos a Mónica describían cambios dramáticos en su personalidad y comportamiento, notando que había perdido la alegría y espontaneidad que la habían caracterizado durante los primeros años de su matrimonio, volviéndose más introvertida, ansiosa y emocionalmente frágil. La presión constante de mantener las apariencias públicas mientras conocía los detalles más dolorosos de las aventuras de su esposo creó una disonancia cognitiva que afectó profundamente su capacidad para procesar y manejar emocionalmente la situación. Sus apariciones públicas requerían cada vez mayor esfuerzo de actuación, fingiendo una felicidad matrimonial que había dejado de existir años atrás y sonriendo junto a un hombre que la había traicionado múltiples veces. Esta actuación constante agotaba sus recursos emocionales y contribuía al deterioro progresivo de su estado mental, creando un ciclo vicioso donde el estrés emocional agravaba sus problemas físicos y estos, a su vez, intensificaban su vulnerabilidad psicológica. Los intentos de Mónica por confrontar a su esposo sobre sus infidelidades resultaron en dinámicas de manipulación psicológica que revelaron aspectos perturbadores de la personalidad de Peña Nieto y su capacidad para distorsionar la realidad y hacer sentir culpable a la víctima de sus traiciones. Según testimonios de personas cercanas a la pareja, cuando Mónica intentaba abordar el tema de las aventuras extramaritales, su esposo utilizaba argumentos sofisticados que minimizaban la gravedad de sus acciones mientras intentaba hacer sentir a su esposa culpable por cuestionar su comportamiento o por no ser comprensiva con las presiones que enfrentaba como figura política. Estas confrontaciones seguían patrones predecibles donde Peña Nieto alternaba entre disculpas superficiales, negaciones parciales y contraataques emocionales que dejaban a Mónica confundida y sintiéndose responsable por los problemas matrimoniales. La manipulación incluía referencias constantes al deber de Mónica como esposa de apoyar la carrera política de su marido sin importar el costo personal, utilizando la culpa como herramienta para mantenerla en silencio sobre las infidelidades. Esta dinámica tóxica se repetía cíclicamente: traición, confrontación, manipulación, disculpa superficial y nueva traición, creando un patrón que devastó gradualmente la autoestima y la salud mental de Mónica. Los familiares y amigos que conocían la situación describían a una mujer que había perdido progresivamente la confianza en sí misma y en su capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida, volviéndose cada vez más dependiente emocionalmente de un esposo que la traicionaba sistemáticamente. Esta dependencia emocional, combinada con la presión social y política de mantener el matrimonio por el bien de la carrera de Peña Nieto, creó una trampa psicológica de la cual Mónica no logró escapar. La sofisticación de la manipulación ejercida por el político revelaba una comprensión profunda de las vulnerabilidades de su esposa y una disposición calculada a explotarlas para mantener su control sobre la situación. La escalada de violencia emocional y psicológica en el matrimonio alcanzó niveles preocupantes durante los últimos años de vida de Mónica, manifestándose en discusiones cada vez más frecuentes y agresivas que, según testimonios de allegados, habían comenzado a incluir episodios de violencia física que Mónica mantenía cuidadosamente ocultos para proteger la imagen pública de su esposo. Estas confrontaciones violentas generalmente ocurrían cuando Mónica, impulsada por la desesperación y el dolor, intentaba exigir explicaciones sobre nuevas evidencias de infidelidades o cuando amenazaba con hacer públicas las traiciones que había descubierto. La reacción de Peña Nieto ante estas confrontaciones revelaba una personalidad profundamente perturbada, capaz de pasar de la manipulación sutil a la agresión directa cuando se sentía amenazado en sus intereses políticos o personales. Los episodios de violencia, aunque inicialmente esporádicos, se volvieron más frecuentes conforme aumentaba la presión política sobre Peña Nieto para consolidar su imagen presidencial y conforme Mónica se volvía menos capaz de mantener el silencio sobre las traiciones que había sufrido. Las personas cercanas a la familia notaban marcas físicas en Mónica que ella explicaba como resultado de accidentes domésticos, pero que seguían patrones sospechosos que sugerían agresiones deliberadas.
El aislamiento progresivo de Mónica de su círculo social más cercano coincidía con el aumento de estos episodios violentos, sugiriendo un esfuerzo consciente por parte de Peña Nieto para reducir las posibilidades de que su esposa buscara ayuda externa o compartiera detalles sobre la situación doméstica que vivían. Esta escalada de violencia doméstica, mantenida en secreto por la víctima para proteger la carrera de su agresor, creó una situación explosiva que algunos testimonios sugieren habría alcanzado su punto culminante en los días inmediatamente anteriores a la muerte de Mónica. La combinación de violencia física, manipulación psicológica y aislamiento social había creado una situación de riesgo extremo que, retrospectivamente, parece haber sido ignorada o minimizada por quienes podrían haber intervenido para proteger a la víctima. El conocimiento que tenía Mónica sobre los aspectos más comprometedores de la vida privada de su esposo la convertía en una amenaza potencial para las ambiciones presidenciales de Peña Nieto, especialmente conforme se acercaban las elecciones de 2012 y la presión por mantener una imagen limpia se intensificaba exponencialmente. Mónica no solo conocía los detalles de las múltiples infidelidades y los hijos extramaritales, sino que también había sido testigo de comportamientos y situaciones que podrían haber destruido completamente la carrera política de su esposo si se hubieran hecho públicos. Su posición como esposa le había proporcionado acceso privilegiado a conversaciones, documentos y situaciones que revelaban aspectos de la personalidad y las actividades de Peña Nieto que contradecían completamente su imagen pública de político familiar y moralmente íntegro. Esta información privilegiada incluía detalles sobre manejos financieros irregulares, relaciones con personajes controvertidos y decisiones políticas que habían sido tomadas por motivaciones personales más que por el bien público. La capacidad de Mónica para proporcionar testimonios detallados y creíbles sobre estos aspectos de la vida de su esposo representaba una amenaza existencial para sus aspiraciones políticas, especialmente en un contexto donde el PRI necesitaba presentar un candidato sin escándalos evidentes para poder competir efectivamente contra los candidatos de oposición. El conocimiento que tenía sobre las relaciones homosexuales clandestinas de su esposo añadía una dimensión particularmente peligrosa a su posición, ya que la revelación de estos aspectos habría sido devastadora para la imagen de masculinidad tradicional que Peña Nieto proyectaba como parte de su apil político. La evolución de la relación entre ambos durante los últimos meses de vida de Mónica sugiere que ella había comenzado a considerar la posibilidad de utilizar esta información como herramienta de negociación o como amenaza para modificar el comportamiento de su esposo. Esta dinámica transformó gradualmente la relación matrimonial de una situación de víctima-victimario a una detención mutua donde ambas partes tenían elementos para dañar al otro, pero donde el poder real seguía concentrado en manos del político. Las presiones políticas externas que enfrentaba Peña Nieto para consolidar su imagen presidencial crearon un ambiente donde la existencia misma de Mónica, con todo el conocimiento comprometedor que poseía sobre su vida privada, se había convertido en un obstáculo para sus ambiciones más importantes, generando una situación donde los intereses políticos y personales del gobernador mexiquense entraban en conflicto directo con el bienestar y la seguridad de su esposa. Los asesores políticos de Peña Nieto, conscientes de los riesgos que representaban los secretos familiares para la candidatura presidencial, habían comenzado a presionar para que se encontraran soluciones definitivas a los problemas que podrían generar escándalos durante la campaña electoral. Esta presión incluía recomendaciones sobre cómo manejar a Mónica para garantizar su silencio permanente, así como estrategias para minimizar los riesgos que representaban los hijos extramaritales y las examantes que conocían detalles comprometedores sobre la vida del político. El aparato de comunicación del PRI había identificado a la familia de Peña Nieto como uno de los elementos más vulnerables de su perfil presidencial, requiriendo atención constante y medidas preventivas para evitar que cualquier escándalo doméstico afectara las posibilidades electorales del partido. La percepción de que Mónica se había vuelto menos controlable y más propensa a revelar secretos familiares había generado alarma en los círculos políticos que rodeaban al gobernador, creando un consenso sobre la necesidad de tomar medidas drásticas para proteger la viabilidad de su candidatura. Esta situación colocó a Mónica en una posición de peligro extremo, donde su valor como esposa había sido eclipsado por su potencial como amenaza política, transformando su relación matrimonial en una situación de riesgo existencial. Las conversaciones que tuvieron lugar en el entorno político de Peña Nieto durante los meses previos a la muerte de Mónica, según algunos testimonios,
Incluían discusiones explícitas sobre los riesgos que representaba mantenerla viva y con acceso a información sensible, revelando una mentalidad donde los intereses políticos habían comenzado a justificar consideraciones que iban mucho más allá de la ética personal o familiar. Y hasta aquí llegamos con esta investigación absolutamente impactante sobre el triste final de Enrique Peña Nieto. Como pueden ver, la realidad siempre supera a la ficción y los secretos del poder en México son mucho más oscuros de lo que nos imaginamos. Esta historia nos demuestra que detrás de las sonrisas presidenciales se esconden verdades que jamás debieron salir a la luz. Ahora quiero conocer su opinión sobre todo lo que hemos revelado hoy. Sus comentarios son lo más valioso de este canal y los leo absolutamente todos, así que déjenme saber qué piensan sobre estas revelaciones explosivas. No olviden darle like a este video si los impactó tanto como a nosotros al investigarlo, y compartan con todos sus amigos porque estas verdades necesitan ser conocidas por más personas. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver nuestras próximas investigaciones que prometo van a estar igual de explosivas que esta. Muchas gracias por acompañarnos en esta revelación y por todos sus comentarios que nos motivan a seguir destapando los secretos más oscuros del poder. Nos vemos muy pronto con más contenido que definitivamente los va a sorprender. Hasta la próxima investigación, amigos.